Sin violencia. Sin violencia. Sin violencia. Sin violencia. Sin violencia. Sin violencia contra las mujeres. Es importantísimo que las mujeres nos demos cuenta de cómo estamos siendo violentadas. Ese es un aspecto que se pierde porque estamos educadas para sufrir esta violencia en silencio. Algo quizá nos incomoda, pero es lo que nos toca. Entonces los mandatos de género en ese sentido son muy fuertes. La sensibilización que implica que nos demos cuenta cuáles son estas situaciones de violencia. Por ejemplo, el uso de la palabra es interesantísimo. Las mujeres públicamente tenemos muy poca capacidad o legitimidad de hacer uso de la palabra pública. Y normalmente si estamos, la academia no se escapa de ello, ¿no? Pero en un espacio público es muy fácil que a las mujeres se nos interrumpa, es muy fácil que no se nos haga caso y nadie lo percibe, ni siquiera las propias mujeres lo percibimos, empieza a hablar un señor, nos calla y bueno, lo sentimos como normal. En el caso, por ejemplo, de esta constante explicación de las cosas que nos hacen los varones, si alguien quiere hablar sobre un tema, política, por ejemplo, ¿no? Y empieza a expresar su opinión, alguien nos tiene que explicar por qué lo que decimos no está bien, o sí está bien, pero ellos lo dicen mejor. Entonces, esta descalificación al uso de la palabra que tenemos las mujeres es constante y además estamos educadas para que si habla otro nos callemos. Hay que reconocer este tipo de lo que les llaman pues, microfísica del poder y microviolencias, micromachismos. No estoy tan segura que se le pueda llamar micro, porque eso es una parte de una sumatoria de violencias que no se perciben. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Primero, desmontando los mitos. Las mujeres tenemos la misma capacidad de hablar y de ejercer nuestra ciudadanía en igualdad con los varones. Se tacha a la búsqueda de esta igualdad como un, como le dicen feminismo nazista, ¿no? Un feminacismo. Cuando en realidad es una tontería y es una manera de denostar esta lucha que las mujeres llevamos, digamos, tratando de impulsar desde hace pues, más de 100 años, ¿no? Es el hecho de descalificar, de desdeñar, de deslegitimar la presencia de las mujeres en el espacio público, desde ahí empieza. Tenemos también que limitar nuestros juicios o pensar bien nuestras aseveraciones. Por ejemplo, ahora hay una campaña tremenda contra el uso del lenguaje incluyente. Bueno, esto es una tontería, por Dios, ¿no? Como si el lenguaje fuera un ente ahí acristalado, monolítico y que no cambia. Si vemos cómo se hablaba el español hace 100 o 200 años, vamos a ver justo el giro que ha dado. Pero esto, como está en el centro de un debate político muy fuerte, de pronto empieza a tener estas voces que estridentemente gritan que no puede haber veracruzanas y veracruzanos, ¿no? Y empiezan a hacer mofa de cosas que no importan, es decir, los tubos y las tubas, los plantos y las plantas, haciendo mofa de algo que obviamente no tiene significado político. Pero el lenguaje incluyente sí tiene significado político e implica un paso en la búsqueda de esta igualdad. Porque yo diría, bueno, si somos la mayoría de la población, las mujeres, pues vamos a hablar todos en femenino y vamos a casi como decreto decir que es el genérico. Sin embargo, no es así, ¿no? Lo que se está buscando es visibilizar esta posición o esta posición en que nos han mantenido a las mujeres siempre atrás. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas.